Una de las figuras infalibles e imprescindibles para bailar tango, especialmente en los salones de baile porteño, es el llamado 8 cortado. Por eso, en este video te voy a mostrar cómo hacerlo de una manera fácil y rápida para que puedas realizarlo sin equivocaciones. Seguimos hasta el final. Una de las figuras que suele realizarse con más frecuencia en las milongas porteñas es el llamado 8 cortado. Según el libro Nuevo Glosario de Tango Danza de Gustavo Bencé-Crisabá, se trata de una figura instalada hacia mediados del siglo XX que consiste en un cambio de dirección dentro del paso básico. A propósito, si no viste el video Cómo estudiar una secuencia a paso básico, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. El 8 cortado es una figura típica en los salones de baile de tango de Buenos Aires y es muy útil para interpretar el ritmo en un espacio reducido. Es un movimiento tan utilizado que te diría que practicarlo es casi tan importante como practicar la caminata, los 8 o los giros. No está de más recordar que cuando practiques el movimiento lo hagas con ropa cómoda, zapatos bajos, así podés controlar el ejercicio, tu cuerpo, tu equilibrio y el movimiento. La práctica y la disciplina son una de las llaves del éxito. Practiqué aunque sea 3 minutos diarios, lo que dura un tango. Así el cuerpo va incorporando cada movimiento nuevo o va afianzando lo ya aprendido. Hoy veremos en detalle cómo realizar el 8 cortado. Pero si crees que hay alguna clase de técnica que te interesaría ver en particular, déjamelo en los comentarios. Y también te invito, si no lo hiciste aún, a que formes parte de la comunidad Tango Milonga, suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. 8 cortado, paso a paso. El 8 cortado es en definitiva un movimiento de contratiempo con cambio de dirección. Si bien se ha popularizado el nombre 8 cortado, se debería llamar un movimiento de cambio de dirección. ¿Sabes por qué? Porque la pareja se mueve siempre siguiendo la línea de baile, rota 90 grados y luego retoma la línea. Por eso decimos que se trata de un cambio de dirección, o de dos. En líneas generales, la mujer o la persona que hace el rol de seguidor llega a la posición 3 del paso básico y luego en el paso 4 hace un contratiempo tras el cual el hombre le cambia la dirección para generar un nuevo contratiempo y finalizar en la posición 5 del paso básico. El término se popularizó como 8 cortado considerando que en ese cambio de dirección el hombre habría querido llevar a la mujer o la persona que hace el rol de seguidor a hacer un 8 atrás y considerando que había otra pareja detrás, se arrepintió y volvió a retomar la línea de baile. De allí que se diga que está cortado, es decir, que no se llega a hacer. El 8 cortado se trata de un movimiento que se genera en base a un arrepentimiento de la persona que hace el rol de conductor dentro del paso 4 del básico, llevando la pierna izquierda atrás y un giro de 90 grados hacia la derecha, con apertura de la persona que hace el rol de seguidor, quien repite en espejo, para luego retomar juntos la posición 5 del paso básico. El 8 cortado nos permite bailar casi sin desplazamiento e incorporar algo de ritmo a nuestro baile. El hombre genera un rebote en la pierna derecha de la mujer y luego la mujer da un paso hacia adelante por el lado derecho del hombre y a la par que da ese paso hace una disociación con su torso y una apertura con sus piernas. Ahí, luego de esa apertura, el líder le vuelve a hacer un rebote para luego terminar juntos en el paso 5 del básico. Esos rebotes que realiza la mujer no son más que contratiempos, es decir, se trata de subdivisiones de tiempo. Si pensáramos cada pulso como un punto y en el entremedio de los dos insertáramos un punto más, este es el que define el contratiempo. Algo de esto Gustavo ya comentó en el video Cómo pisar a tiempo con la música, cuyo enlace también te dejo aquí abajo en la descripción. Volviendo al ejercicio, la mujer siempre debe mantener el peso de su cuerpo sobre los metatarsos, porque si lleva el peso al talón, pierde su eje y equilibrio y no puede efectuar el movimiento. En relación con esto, te sugiero que veas la serie de videos 3 ejercicios de equilibrio para bailar tango, cuyos enlaces te dejo aquí abajo en la descripción. Entonces, la mujer da un paso hacia el costado, lleva su pierna izquierda atrás, luego la derecha, pero no termina de
trasladar completamente su peso porque el hombre, ni bien ella pisa, la conduce hacia adelante. Luego, la lleva a dar un paso al frente con apertura y en el momento en que va a depositar el peso, el hombre la conduce nuevamente para enfrentarla a él en el paso 5 del básico. Veamos este ejercicio con más detalle. Para comenzar, nos paramos con los pies en B, la posición 0 del paso básico, luego vamos con la pierna derecha hacia el costado, posición 2, luego hacemos el paso 3, la pierna izquierda va hacia atrás y en la posición 4, es decir, cuando nuestra pierna derecha va hacia atrás, se produce un contratiempo. Esto significa, depositamos el peso en la derecha, luego en la izquierda, la pierna derecha pasa por el eje, el torso rota y se enfrenta al líder, mientras la pierna derecha pasa hacia adelante. Juntamos los pies para luego hacer una apertura, cambiamos el peso de la pierna izquierda a la derecha y a la par que la pierna derecha vuelve a ubicarse enfrente del líder, estiramos esta pierna, rotamos la cadera para hacer un pivot, al mismo tiempo que cerramos el movimiento haciendo un cruce, es decir, haciendo el paso 5 del básico. Recuerda que en todo momento el peso del cuerpo debe estar en el metatarso, la parte acolchada del pie. Si nos olvidamos de esto, no solo no vamos a poder resolver el 8 cortado, sino que también perderíamos la estabilidad y atrasaríamos el movimiento. Esta figura es rítmica, aunque, como podremos ver más adelante en futuros videos, también nos permite jugar con diferentes estilos orquestales, por ejemplo, los más melódicos. Antes de que me olvide, podés hacer clic en el número que te dejo aquí abajo en la descripción, así vas directamente al ejercicio. Pero ten presente que cuanto más información tengas, más vas a fortalecer tu conocimiento de tango. Y te quiero agregar 2 cosas más. Pero antes, si quisieras que te muestre algún ejercicio de tango en particular, no olvides dejármelo aquí abajo en los comentarios y suscribirte si no lo hiciste aún ya mismo a este canal y active la campanita de notificaciones, así te enterarás rápidamente de cuando subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte al canal me alienta a compartirte más información. Cuando hablamos de 8 cortado, en el rol que nos compete, estamos refiriéndonos a seguir una conducción. Y esto quiere decir que si el hombre lo hace más rítmico o le agrega algún juego, debemos estar preparadas para poder interpretarlo. Así también, aunque parezca un movimiento sencillo, conviene practicarlo a diario solo o en pareja para encontrarle todas las posibilidades. Y más aún, porque en todas las partes del mundo a donde vayas encontrarás esta figura. Y si hablamos del mismo idioma, mejor nos vamos a entender entre todos. Ahora sí, gracias por acompañarme. Un abrazo de tango.